Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Teleoccidente, Canal 9, muy estimados, muy buenas noches. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, gracia y paz a vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda y por la sintonía que usted presta en estos momentos. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Noé López, y su servidor, Leonel López. A nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal, reciba este cordial, afectuoso y atento saludo, deseándoles muchas bendiciones a usted y a su querida familia, donde nos visualiza en estos momentos. Muchas gracias por su sintonía. Y ahora, para empezar con este programa espiritual, vamos a orar a nuestro Padre Eterno para que Él nos dirige en el transcurso de esta hora, para que Él nos ilumine en el estudio de su preciosa palabra. Así es, entonces le suplicamos, donde quiera que usted se encuentre en estos momentos, ya sea que esté visualizando a través del sistema de cable o a través de internet, le suplicamos a que incline su rostro con nosotros para poder pedir la dirección a nuestro Padre Eterno. Oremos entonces. Padre eterno, tú que moras y habitas por toda la eternidad, te alabamos y te glorificamos en estos momentos. Oh Dios, gracias te damos, aquí estamos nuevamente, ya presentes en las instalaciones de este medio de comunicación. Gracias por la oportunidad, gracias, oh Dios, por este espacio. Y Padre, te agradecemos también por el día que ha pasado. Hemos disfrutado de los rayos del sol, de la claridad del día, y también en muchos lugares de Guatemala, oh Dios, hemos disfrutado también de la lluvia. Gracias, Padre, por mostrar tu majestad en la lluvia. Gracias por mostrar tu poder y tu misericordia, oh Dios eterno. Y ahora aquí estamos nuevamente, te suplicamos que bendigas a este medio de comunicación y al personal humano, que a través del esfuerzo de ellos llega tu palabra en diferentes lugares. Padre, también te suplicamos una bendición sobre los televidentes, quienes ya están en sintonía, ya sea a través del sistema de cable o a través de internet. Te suplicamos, Padre, bendígalos grandemente. Si se encuentran en una dificultad, oh Dios, socórrelos, auxílialos. Si se encuentran, Padre, ante alguna situación difícil, que tú seas el que ayudes a ellos, Padre eterno. Y ahora te suplicamos que nos ilumines en el estudio de tu palabra, que escuchemos tu dulce voz, que este tiempo, Padre, sea para escuchar tu palabra y para conocer lo que es tu voluntad, Padre eterno. Oh Dios, suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Apreciables televidentes, gracias por su sintonía, y ahora vamos a iniciar con este programa espiritual brindándole la cordial bienvenida. Bienvenida a este programa espiritual, acomódese y que este tiempo sea de mucha bendición a usted y a toda su familia. En esta tarde noche, pues le suplicamos que si usted está visualizando a través de internet, pueda compartir esta transmisión para que muchos hermanos y amigos logran escuchar la bendita palabra de nuestro Dios y que más personas alcancen este mensaje de salvación. Asimismo, le suplicamos que si tiene la oportunidad de invitar a toda su familia, pues será de mucha bendición para que todos escuchen la palabra de nuestro Dios y así juntos escuchar la dulce voz de Dios a través de su palabra.
Asimismo, le invitamos a que si tiene la oportunidad de contar con internet a través de teléfono o a través de computadora, a suscribirse en el canal oficial de este programa en YouTube, lo cual se denomina El Reino de Dios, el siglo por venir. En ese canal está disponible más de 10 series con más de 70 lecciones, 70 estudios acerca de la palabra de nuestro Dios. Se encuentran temas como teología bíblica y COVID-19. También se encuentra la serie hermenéutica bíblica, símbolos de la Biblia y muchos estudios más acerca de la palabra de nuestro Dios. Puede volver a escuchar, puede incluso descargar esos estudios y así conocer más de la palabra de nuestro Dios y también conocer más acerca del Dios de la Biblia. Estimados, en estos momentos vamos a empezar a considerar la palabra de nuestro Dios. En esta tarde abordaremos un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de la enfermedad. Vamos a estudiar la enfermedad a la luz de la palabra de nuestro Dios. Responderemos a una pregunta principal. ¿Qué podemos aprender de la enfermedad? ¿En qué áreas de la vida se puede crecer con la enfermedad? ¿Cuáles son los beneficios del dolor en la vida? La palabra de nuestro Dios nos va a conocer acerca de este importante tema y le invitamos a que pueda tomar una versión de la palabra de nuestro Dios para que todos escuchemos en estos momentos. Así es, entonces, bienvenidos y empecemos a escuchar la palabra de nuestro Dios con nuestro amado hermano. Adelante, mi hermano. Bien, estimados televidentes y amados hermanos de la Iglesia de Dios, a todos y todas, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a nuestro Padre por tenernos con bien, tenernos con salud, tenernos en este espacio en el cual estudiamos la palabra de nuestro Dios. Gracias a usted por ya estar en sintonía a través de cable de Teleoccidente Canal 9. Gracias a este medio de comunicación, la palabra de Dios está llegando a todas las comunidades que componen el municipio de Comitancillo, así como también las comunidades de Tejutla, San Lorenzo, San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa. Gracias a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos, por ceder espacio a la Iglesia de Dios y así todos juntos aprender más de la palabra de Dios. Gracias a Él por permitirnos haber disfrutado este día, haber caminado, haber trabajado y haber hecho todo aquello que hacemos todos los días, que es trabajar. Y ahora pues todos hemos regresado a nuestros hogares, ya quizás ya muchos, por no decir todos, ya están tomando un descanso. Y qué mejor cerrar este día escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Bienvenido de nuevamente y prepare su corazón, su mente y su sagrada escritura para que así todos juntos estudiemos el tema que hoy vamos a considerar. El tema que hoy vamos a estudiar se intitula ¿Puede confiarle a Dios sus problemas? ¿Puede confiarle a Dios sus problemas? En este momento quizás usted y sus servidores nos encontramos bien, estamos pasando un buen tiempo, no estamos teniendo ninguna dificultad en nuestra vida, pero nos recordamos de aquellas personas, de aquel amigo, de aquella amiga, de aquel vecino, de aquel familiar que está postrado en cama por una enfermedad. Nos recordamos de aquel que está postrado en camas de un hospital. Nos recordamos de aquellos que están bañando sus ojos de lágrimas. Nos unimos a la tristeza de esas familias. Entendemos el dolor, consideramos el dolor. Todos hemos pasado por momentos de enfermedad. Todos hemos experimentado el gran dolor que significa la enfermedad en nuestras vidas. Quizás muchos ya lo hemos experimentado en carne propia, quizás otros a través de un familiar, a través de un ser querido,
Unos están saliendo de la enfermedad, están saliendo de una tribulación, y quizás otros apenas están empezando, apenas están experimentando la tristeza que significa el estar enfermo. Hemos escuchado de amigos, de vecinos que están en los hospitales batallando por la vida, luchando por ganar la enfermedad. Y por eso nunca es más oportuno que en este momento escuchar la voz de Dios. Es por eso vamos a considerar este tema a la luz de lo que la Escritura nos enseña. La enfermedad es una de las experiencias más tremendas, más dolorosas que el ser humano experimenta. Pero también es un momento especial para aprender, para considerar y examinar nuestra vida. La enfermedad nos enseña muchas lecciones, tanto lecciones personales como también lecciones que tienen que ver con nuestra relación con nuestro Dios. Y hoy pues vamos a aprender esta lección. Dios permita que durante estos minutos que nos quedan podamos aprender lecciones importantes que nos puedan dar fuerza, nos pueden dar vitalidad, y sobre todo a usted que está postrado en cama y está en sintonía de Canal 9. Este mensaje es para usted señor, señora, para usted amigo, amiga, joven, señorita, quizás para el niño, la niña que está postrado en cama por una enfermedad. Esta lección, este sermón es para usted. Este le debe traer fuerza, le debe traer vitalidad para usted, y puede ver, puede aprender que en medio de la situación triste, dolorosa que usted está pasando a raíz de la enfermedad, aún así puede confiar en Dios. Puede confiar en Dios. Cuanto más usted está clamando a Dios, Él está ahí escuchándolo, está ahí acompañándola. Vayamos al libro de Job, al capítulo 13, versículo 15, en el libro de Job, uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento, en el cual leemos. Mientras usted lo busca en su Sagrada Escritura, yo le voy a ir leyendo aquí la porción de la Escritura. Dice así el versículo 15 del capítulo 13. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esta es una resolución increíble, una resolución tremenda. Estas son palabras preciosas, pero muy complejas. Son palabras hermosas, pero muy difíciles de alcanzar. Al parecer, cuando el ser humano está sano, cuando el ser humano está gozando de una buena salud, parece que se le hace a él fácil gritar a los cuatro vientos y decir: Señor, yo estoy a tus órdenes, haz lo que quieras conmigo. Pero cuando la enfermedad está presente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, qué difícil, qué duro es enfrentar y decir estas palabras: Señor, si quieres matarme con esta enfermedad, mátame, y aún así estoy dispuesto a seguir esperando en ti. Decir estas palabras es un momento difícil, es un momento donde se requiere bastante valentía, bastante serenidad y sobre todo bastante madurez espiritual. Aquí está hablando Job. Job es la persona, es el protagonista del libro de Job, un santo varón de Dios que sufrió. ¿Quién fue Job? Job fue un varón que confió en Dios, un varón que fue perfecto, vivió a la luz de las ordenanzas de Dios, pero aún así, siendo él fiel, siendo él íntegro, no estaba inmune a la enfermedad. La fidelidad a Dios, la integridad a Dios, no nos hace inmunes a la enfermedad. El hecho de ser cristianos no significa que no vayamos a sufrir. Ser cristianos no nos garantiza el estar libres de enfermedad. Al contrario, ser cristianos también nos expone a experimentar y vivir en carne propia la enfermedad. Pero aún así Dios promete fidelidad también para con nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8, estas son las palabras de Dios para aquel hombre, para aquella mujer
que en medio de su tribulación, de su enfermedad, confía en Él. Dice así la Escritura: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Nuestro Dios, hablando al profeta Jeremías, dice: bendito el varón. Esta es la palabra, esta es la bienaventuranza más preciosa en el Antiguo Testamento. Ser bienaventurado por ser perdonado es la mejor noticia que el ser humano puede recibir. Ser llamado bendito porque le cantamos a Dios es precioso. Ser llamado bendito porque le servimos a Él es de lo mejor que el ser humano puede recibir y escuchar de Dios. Pero ser bendito porque se confía en Dios es la cumbre más alta de fe que el ser humano puede poner en Dios. Job, en el caso de Job, era un varón justo, un varón perfecto. Escrito está en el capítulo 1, versículo 1 al 3, leemos: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué tipo de hombre era esto? A la luz de la Escritura dice, en primer lugar, hombre perfecto. Segundo, era un hombre recto. Tercero, era un hombre temeroso de Dios. Y cuarto, era un hombre apartado del mal. En otras palabras, un hombre intachable. Un hombre a quien no se le podía señalar ningún defecto, ninguna debilidad. Que si por su conducta él tendría que alcanzar la salvación, inmediatamente él tendría que ser aprobado a la salvación. Pero como dice un escritor puritano del siglo XVI, dice: no hay gloria sin cruz, no hay triunfo sin lágrimas, no hay vida eterna sin derramamiento del corazón delante de Dios. Nadie llegará a la vida eterna, al reino de nuestro Señor Jesucristo, sin haber derramado lágrima. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los Hechos a través de Lucas, él dice, le dejó dicho a la iglesia de aquellos lugares que nadie entraría al reino de los cielos sin tribulación, sin sufrimiento. El hombre de Dios, la mujer de Dios, aquel que es temeroso de Dios, tiene que sufrir. Y el sufrimiento puede ser variado. El sufrimiento puede ser una enfermedad, puede ser un pecado en la vida de un ser querido, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de un hijo. El sufrimiento puede ser variado, pero el punto central de lo que Lucas escribe en la experiencia de Pablo es que todo aquel que desea la vida eterna debe sufrir, debe llorar. Por eso Apocalipsis dice que las lágrimas de los ojos de los salvados serán limpiados por nuestro Dios. Quiere decir que para alcanzar la vida eterna habrá momentos difíciles, habrá momentos complicados, habrá momentos en el cual nuestros ojos se llenan de lágrimas porque o estamos enfermos o alguien de nuestro círculo familiar está enfermo. Y Job, porque muchas veces se dice a veces en los sermones que la enfermedad es resultado del pecado. Y hay ocasiones en que eso sucede. Pero en el caso particular de Job, la enfermedad de él no tenía nada que ver con un pecado. Él era un hombre perfecto, temeroso, apartado de todo mal. Era un hombre bendecido en gran manera en términos económicos. Él era un varón, tenía una familia estable económicamente. De él no había nada que acusar, no había cosa que señalar en contra de él. Sin embargo, la fidelidad, la integridad de Job
no lo hizo inmune a la enfermedad. El hecho de que un hombre sea santo delante de Dios, viva íntegramente delante de Dios, le sirve a Él de todo corazón, le canta a Él, sirve en un ministerio a nuestro Dios, eso no quiere decir que Él no vaya a sufrir. El ser esclavo de Jesucristo no nos hace inmunes a la enfermedad. Pero, ¿cómo fue que Satanás atacó a Job en este caso mediante la tribulación que él experimentó? ¿Cómo es que pasamos en sufrimientos en nuestras vidas y qué áreas ataca la aflicción en nuestra vida? Escuche usted las 3 áreas que Satanás atacó en la vida de Job. Tenemos el área de las finanzas, el área familiar y finalmente la salud. Satanás empieza atacando la vida familiar de Job. Job tenía familia, tenía hijos, tenía hijas, pero un día todos esos hijos murieron. En el capítulo 1, versículo 13, escrito está: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Tenía hijos, vivían bien, se gozaban, se divertían. La felicidad de Job eran sus hijos. Pero estos hijos que llenaban este hogar de felicidad y el corazón de este padre, de un momento a otro estos hijos murieron. En el versículo 18 leemos: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Acá, de pronto Job recibe la noticia y todos sus hijos habían muerto. De una manera increíble, de un momento a otro, habían muerto los hijos de Job. La aflicción de Job, en primer lugar, empieza a ser probado en el área familiar. En este caso, Job estaba siendo probado a quién amaba más. ¿Hasta qué punto estaba Job dispuesto de ser fiel a Dios y de seguir a Dios? ¿Amaba él más a Dios sobre su familia? Y acá vemos que Satanás ataca en primer lugar la vida familiar de Job. Imagínese usted tener hijos y de un momento perderlos. Ha de ser un gran dolor inconcebible, una pérdida, un dolor tremendo que agobiaría nuestros corazones. Pero este varón, después de que perdió a sus hijos, la Escritura nos sigue narrando que siguió siendo fiel a Dios. Siguió sirviéndole a Él, siguió alabándole a nuestro Dios. Cuando Satanás mira que Job siguió siendo fiel, intensifica su ataque y prepara la siguiente prueba para este varón de Dios. Y acá, la prueba en este caso es en el área financiero. Satanás probó a Job en segundo lugar o en una segunda circunstancia, después de que en el primer ataque Job siguió siendo fiel a nuestro Dios. En la Escritura nos dice que Job perdió todo. Tenía yunques, tenía terreno, tenía animales, tenía siembra, tenía todo. Económicamente la familia de Job estaba estable. Era una familia que estaba viviendo bien, tenía todas las comodidades necesarias. Pero en la Escritura se nos narra que de un momento a otro él perdió todo. Perdió sus hijos. En segundo lugar, perdió su economía. Perdió el sustento para darle a su hijo. Y luego la Escritura nos sigue narrando que aún así Job siguió siendo fiel a nuestro Dios. Y cuando Satanás vio que del segundo ataque Job seguía siendo fiel, prepara el tercer ataque, que es dañar a él personalmente, es tocar la salud de él. En el capítulo 2, versículo 4, leemos: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás dice: Job te sigue siendo fiel porque lo tienes bendecido en gran manera. Tenía hijos, tenía finanza, y como sigue teniendo buena salud, por eso te sirve.
Por eso te canta, te adora, te sirve y te es un siervo fiel. Y Satanás dice, tocaré su vida personal, tocaré su salud, verás que él blasfemará tu nombre. Pero después de que Job personalmente se enfermó, la Escritura nos dice en el versículo 20, 21 y 22 del capítulo 1, que Job siguió siendo fiel. Escuche usted lo que la Escritura dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Perdió a sus hijos, perdió su finanza, y finalmente perdió su salud. Job se mantuvo fiel e íntegro delante de nuestro Dios. Pero usted puede estar enfermo hoy. Quizás usted no está experimentando ataque en estas tres áreas, pero puede estar pasando en una de estas aflicciones de la vida. Puede que uno de sus hijos está enfermo. Puede que uno de sus seres queridos está postrado en cama por una enfermedad. O quizás usted mismo, usted que está atrás de la pantalla. Puede que usted está enfermo, está gimiendo en este momento. No sabemos cuánto dolor está sintiendo, pero nuestro Dios sabe que usted está postrado en cama y puede que está llorando y está derramando lágrima. Y la pregunta que embarga nuestro corazón cuando esos tiempos difíciles llegan es, ¿puedo seguir confiando en Dios? ¿Puede Él socorrerme todavía en medio de estos momentos difíciles? Y la Escritura nos enseña una y otra vez que en medio de su aflicción, en medio de su enfermedad, en medio de la dificultad que está pasando, usted puede confiar en Dios. Dios está presente cuando usted más lo está necesitando. Escuche usted lo que pasó en la vida de Job. Estamos tomando esto como una ilustración y aplicación para la vida de usted. En el capítulo 19, versículo 14 al 19 dice, escuche usted lo que pasó con Job cuando se enfermó él personalmente. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. La experiencia de Job al estar en la enfermedad, al estar siendo atribulado por la enfermedad, ¿sabe qué pasó con él? Fue despreciado por todo su círculo familiar. Su esposa le dijo en una ocasión, muérete. La mujer de Job, cuando todo estaba bien, cuando estaban los hijos, había finanza, había buena salud del esposo, la esposa decía, amén, aleluya, gloria a Dios. Cantaba, adoraba y servía junto a su esposo al Dios verdadero. Pero cuando llegó la enfermedad, cuando llegó la aflicción, lo primero que la mujer hizo fue despreciar a su esposo, abandonarlo y dejarlo a su suerte. Sus amistades se fueron. Todos desconocieron a Job. Quizás usted puede que esté experimentando esto. Quizás usted se está sintiendo solo. Quizás su familia se está alejando de usted. Quizás su familia se está comportando de una manera que usted no desearía en estos momentos. Justo ahí es donde Dios está presente y listo para socorrerlo.
La mujer de Job, cuando él se enfermó, dijo estas palabras. Capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces le dijo a su mujer, una pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. La discordia, los problemas se ahondaron más cuando en el círculo familiar de este varón de Dios surgió el desprecio. Y usted puede que no esté pasando en extremo algo similar como esto, pero puede que se está sintiendo muy agobiado por la enfermedad que está experimentando. Pero en medio de esa triste realidad, en medio de ese dolor, Dios está con usted. Dios está listo para socorrerlo. Dios está presente como lo ha estado siempre. Él nunca lo ha dejado. Aun cuando usted lo buscó, aun cuando usted le suplicó, Él estaba ahí. O quizás cuando aún usted no lo buscó, no rogó a Dios, Él está ahí. Amados hermanos, ahora continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios, recordándoles suscribirse en el canal oficial de este programa espiritual en YouTube, El Reino de Dios, el siglo por venir. Continuamos. Gracias a usted por seguir en sintonía de Teleoccidente Canal 9. Cuando uno está pasando por tiempos de aflicción, tiempos de enfermedad, ahí es donde más necesitamos, creemos necesitar más de Dios, y ahí es donde Dios siempre ha estado. Él ha estado acompañándonos, protegiéndonos, librándonos de todo peligro. Pero cuando lo necesitamos más, Él también siempre está dispuesto a acompañarnos. En el versículo 10 del capítulo 50 del libro del profeta Isaías leemos: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Lo que debemos de hacer en momentos de enfermedad es escuchar la voz de Él, rogarle a Él y esperar en Él. Quizás necesitamos que Él nos sane lo más pronto posible, pero los planes de Él son distintos. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar su voluntad. Él sabe que la aflicción que cargamos no debe ser más del tiempo que Él considere para nosotros. La aflicción que nos agobia cada día no será más de lo que Él mismo ha establecido. Cuando uno aprende a confiar y a esperar en Él, uno aprende muchas cosas en medio de la enfermedad. Y lo primero que aprendemos es que la vida es el mejor regalo que Dios nos ha regalado. Una vida el cual debemos de cuidarla. Una vida que debemos de protegerla en todos los sentidos de la palabra. La vida es el mejor regalo que Él nos ha dado. Y Dios nos manda que confiemos en Él y que esperemos en Él. En segundo lugar, cuando confiamos y esperamos en Él, aprendemos que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Esto es lo que aprendió Job de su enfermedad, de su aflicción. Capítulo 38, versículo 1 al 7, escuche usted estas bellas y preciosas palabras. Palabras que venían del corazón de alguien que había experimentado en carne propia la enfermedad. Alguien que había llorado fuertemente a causa del dolor de la enfermedad, pero también del dolor del abandono de aquellos que amaban a este hombre. Escuche usted lo que él dijo después de pasar por esta aflicción de la enfermedad. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñe con varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Lo conoces tú? Y la respuesta es: nosotros somos seres finitos. Somos seres limitados en inteligencia, seres limitados en conocimiento. Nosotros no sabemos nada, a excepto de que conozcamos la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ningún control sobre nuestra vida. No tenemos control sobre la enfermedad. No tenemos control sobre nuestra sanidad. El único que puede hacer la obra en nuestra vida, en la vida de nuestro familiar, en la vida de nuestro amigo que está postrado en cama, es nuestro Dios. ¿Acaso nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos? Solo Dios en su soberanía decide nuestras vidas. No sabemos, si usted nunca se ha enfermado, no sabe cuándo se va a enfermar. Y usted que está enfermo no sabe cuándo se va a sanar. Pero de algo sí debe estar seguro. Es que si usted confía y espera en Dios, Él sabrá el momento preciso y oportuno cuando derramar su gracia sobre usted y sanarlo de esa enfermedad. Isaías 50 nos recuerda que debemos de confiar y esperar en Dios. En segundo lugar, debemos esperar la soberanía de Él. Él decide qué hacer con nuestras vidas. Y en tercer lugar, debemos esperar en la suficiencia de Dios. No hay nada fuera del control de Él. Ninguna cosa, por más pequeña que sea, pase si no es por la voluntad de Él. Cuando Job fue sanado, cuando Job fue restaurado de aquella grande aflicción al cual experimentó, pronunció de lo más profundo de su corazón estas bellas palabras. Capítulo 42, versículos 5 al 7, donde leemos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Cuando no hemos experimentado la aflicción, la enfermedad, tenemos un conocimiento limitado de Dios. Tenemos un conocimiento experiencial corto del amor y de la suficiencia de Dios. Sabemos que Él puede hacer todo, pero que lo haya demostrado a nuestra propia vida es el más grande regalo que un cristiano puede experimentar. En tercer lugar, entonces, amado amigo y hermano, ¿usted está enfermo? Espere y confíe en Él, porque Él es suficiente para su enfermedad. No hay nada que Él no pueda hacer. Todo está bajo el control de Él. Él decidirá cuándo hacer y derramar su voluntad sobre su vida. Después de que Job experimentó la sanidad, se dio cuenta que él había sido sanado por la bondad, por la gracia de Dios, y entendió que solo Dios era suficiente para su vida. Y usted es lo mismo. Solo Dios es suficiente para su vida, para su enfermedad. No hay nada que Él no pueda hacer del que hoy usted está siendo agobiado. Y en cuarto lugar, Job aprendió la compasión de Dios. Dios, como nuestro Padre, se compadece de nosotros, aun siendo nosotros como somos,
malos y pecadores, Él se compadece de nosotros. Eso fue lo que aprendió Job en el capítulo 42, versículos 10 al 13, donde leemos estas bellas palabras. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. De lo que Job tenía antes, cuando lo perdió todo, después que nuestro Dios se compadeció de él, le restituyó al doble en muchos de los casos. Dios sabe por qué usted está enfermo en estos días. Dios sabe por qué ha permitido que la enfermedad llegue a su vida. Él tiene propósitos que solo Él en su libre soberanía sabe de las razones. Usted confíe en Él, espere en Él, humíllese delante de Él, que Él se compadecerá de su situación. Él tiene planes definidos para su vida. Él está en control de todo. Si usted todavía no es cristiano, para ustedes estas bellas palabras del Maestro. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Este es venir en fe y arrepentimiento a Cristo. Él debe ser el Señor y el Salvador de su vida. El profeta Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, todos los términos de la tierra, incluyendo usted que está lejos de Dios, incluyendo usted que no se ha arrepentido, incluyendo usted que piensa que está solo, pero que Dios lo está esperando. Hoy es el tiempo para eso. Ven y Él te recibirá. Que el Señor consuele tu corazón, que Él te sane en el tiempo que Él ha determinado en su libre soberanía. En tanto, nosotros deseamos que Dios bendiga estas palabras en su corazón. Amén. Alguien dijo en una ocasión que hay 3 cosas que nos llevan a conocer a Dios: la Biblia, la oración y la enfermedad. La enfermedad nos conduce a conocer a aquel que nos dio la vida y aquel que sustenta nuestra vida. Y algo más, alguien escribió y pronunció estas preciosas palabras. Dice, las enfermedades que te infecten sirven para recordarte que este no es el paraíso. Ten esperanza, ya que el paraíso vendrá, y deja de pedirle a este mundo caído que sea el paraíso que nunca podrá ser. Las palabras son certeras, y la enfermedad es el que nos conduce a mirar las maravillas de la nueva Jerusalén que vendrá de Dios. Finalizamos ahora con una oración con nuestro amado hermano. Inclinemos nuestro rostro al polvo de la tierra y agradezcamos al Dios de la vida. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud que nos tienes dado en cada momento. Pero nos recordamos, Padre, por aquellos que están postrados en cama por una enfermedad. Extiende tu mano de sanidad por ellos, toca sus corazones, toca la parte infectada, restaura su vida. Ellos pueden darte honra y gloria
Gracias, Padre, por permitir esto en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Ayúdanos a aprender a valorar y cuidar nuestra vida. Ayúdanos a agradecerte constantemente por el don de la vida. Nosotros estamos acá porque tú lo has permitido. Perdónanos cuando a veces somos ingratos, Padre, y olvidamos y a veces llegamos a creer que vivimos por nuestra propia autoexistencia. Olvidamos que todo lo debemos a ti como el único creador y dador de nuestras vidas. Padre, te agradecemos porque tú tienes paciencia con nosotros. Ayúdanos a esperar y a confiar en ti. Consuele los corazones de los queridos televidentes que están postrados en cama, como también consuele los corazones de sus familiares. Y por ahora, oh Señor, te agradecemos por este espacio precioso que nos regalas, en el cual siempre aprendemos y escuchamos tu voz. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares, y bendice también el equipo humano de Teleoccidente Canal 9, que gracias a ellos tu palabra llega a diferentes lugares. Nos despedimos, Padre, esperando siempre tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos y te alabamos por todo, y lo hacemos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por su amable sintonía. Si el Señor nos lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Por ahora, desearle una linda noche y bendiciones para su vida. Los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.